Hola, hola de nuevo, disculpen, se cortó la transmisión en el video anterior. Espero que se puedan volver a conectar. Platicábamos hace ratito de las diferencias entre Rosioglossum williamsianum y uno de sus híbridos. Este es Rosioglossum randovus jester. Es, como les decía, el híbrido artificial entre Rosioglossum williamsianum y Rosioglossum grande. Estas plantas vienen de las montañas y por lo tanto son fáciles de cultivar en la Ciudad de México, aquí al exterior, pero también toleran un poco de calor y las condiciones de invernadero. Bueno, les comentaba que hoy estamos transmitiendo desde la Casa de Sombra. Este es un sitio que es básicamente un, un encierro, podríamos llamarle así, hecho con malla sombra, en este caso del 70%, puede ser del 50%, así la piden. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso del 50% deja pasar la mitad de luz y la mitad de sombra, ¿no? En el caso del 70% retiene el 70% de luz solar y nada más deja pasar el 30%. Y está completamente cerrado esto. A ver si se alcanza a ver. Ahí en el fondo se alcanza a ver las paredes. Y en el techo, si se alcanza a ver, ahí se alcanza a ver, ¿no? Las, las líneas. Saludos a Guadalajara. Y esto bueno, evita que entren insectos, sobre todo las plagas, pero también en este caso no queremos que entren los polinizadores, porque así nosotros podemos hacer las cruzas o los que nosotros estamos deseando por algún motivo, ¿no? Y evitar que hibridicen las especies. Eh, para mí este asunto de la casa de sombra es lo más idóneo, sobre todo si viven en condiciones donde el cultivo de las orquídeas es más o menos fácil, ¿no? Es decir, si en donde viven alrededor crecen orquídeas de forma silvestre, pues es la forma más fácil de cultivarlas, que pueda pasar la lluvia y que haya suficiente ventilación. Y a lo mejor no van a poder cultivar todas las orquídeas, pero pues nadie puede, ¿no? Y al final de cuentas, la idea de tener este hobby de cultivo de orquídeas es que pues lo disfruten. Entonces no tiene caso que gasten mucho dinero tratando de tener una colección de orquídeas o plantas que no puedan cultivar fácilmente. Bueno, acá tenemos varias especies que les quería mostrar y justamente se me perdió. Pero bueno, podemos empezar con esta. Vamos a ponerla un poco más arriba. Y aquí tenemos otra del mismo grupo. Bueno, aprovecho esta malla que está acá. Ahí la alcanzan a ver, ¿no? La compramos en Home Depot y se conoce, bueno, la venden como para hacer encierros para que no se metan los venados. Y es una malla plástica y es bien resistente. Entonces nos permite colgar plantas y el hecho de que sea de plástico tiene la ventaja de que no se oxida y por lo tanto pues no hay que darle mantenimiento, no hay que pintarla, no hay que hacer nada de ese estilo, ¿va? A ver, por acá hay otras. Bueno, esta planta que tenemos aquí, ahí se alcanza a ver. Sí.
Es una de las especies que es más características de nuestro país. Se llama Prostechia karwinski o Eukile karwinski. Hay otra especie que es muy parecida que se llama Prostechia citrina y es muy confundida en la literatura. Se parecen muchos estas dos especies, pero se diferencian más o menos fácilmente porque esta, si se fijan, el labelo es muy recto, ¿sí? Está así el labelo. En Prostechia citrina, normalmente el labelo es así, medio cerrado, medio en forma de concha. De hecho, todas las flores es como un huevito, así, ¿no? Medio cerrado. Y Prostechia, la verdadera citrina, entonces es la que le digo que tiene esta forma como más de huevito, con el labelo cóncavo. Y es más rara, de hecho, en estado silvestre. Esta especie que se llama Prostechia karwinski, ahí se alcanza a ver el labelo como es completamente recto. Tiene una mayor área de distribución, desde Oaxaca en el sur hacia Michoacán. Este, y, y es típica de los encinares del occidente del país y del sur del país. Y es una especie que tiene un aroma bastante agradable, como acítrico, por eso ese nombre de Prostechia citrina. Y esa es su forma de crecer, ¿no? De cabeza. En algunos casos le llaman el tulipán mexicano por esa forma de cerrada que tiene la planta. Y a veces, pues cuando la venden, pues la ponen así de cabeza, ¿no? A veces le ponen algún palito incluso, pero esto sería la forma en la que crece. Es curioso que esta especie crece junto con la Elia especiosa, pero esta especie requiere mucho más de humedad en el cultivo. Por alguna razón, aunque en la naturaleza crecen juntas, esta requiere mucho más humedad. Entonces hay que estarla regando más frecuentemente. Incluso toleran las macetas, como vemos acá, ¿no? Esta plantita que está aquí, vamos a bajarla. Si se fijan, se plantó de forma erecta, ¿no? Pero poco a poco va torciendo y se va haciendo péndula. Ese es su forma natural, ¿no? Si me preguntan que si son de sitios frescos, sí son de montaña, se pueden cultivar al exterior en la Ciudad de México, ¿no? No son plantas que se den a nivel del mar. Aunque esta particularmente llega a tolerar algo de calor y se llega a cultivar en algunos sitios cálidos, pero lo más recomendante sería un clima fresco de montaña. Hay cierta duda si, si esta planta, si esta especie debe ser considerada como un género diferente o no. Prostechia citrina, esta, y esta es otra especie que se llama Prostechia maria o Eukile maria, que esta más bien viene de la vertiente del Golfo de México, de los estados de San Luis Potosí, aparentemente en Tamaulipas también hay, y probablemente en Querétaro también. ¿Sí? Y esta vive en bosques de encinos también, incluso puede llegar a bosques de neblina, bosques mesófilos, en el estado de Hidalgo.
cerca de la laguna de Atesca por Molango, había algunas poblaciones de estos en bosques, bueno, en lo que quedaba de bosque mesófilo. Pero entonces quiere decir que es una especie que puede tener una amplia gama de sitios de formas de cultivar, ¿no? Desde sitios húmedos, bosques de neblina, hasta encinares secos, calientes. Entonces puede ser algo tolerante, ¿no? Esta planta se puede cultivar en el exterior, entonces en la Ciudad de México, en una casa de sombra, o incluso en el invernadero. De hecho, esta planta está en el invernadero ahora. Hasta donde yo sé, todavía hay cierto debate en si se debe reconocer como un género diferente o dejarlo dentro del género este, Prostequea, ¿no? Antes se consideraban como enciclias, pero bueno, eso sí, claramente ya no son enciclias, sino son Prostequeas. Pues bueno, pues le pueden llamar ahorita de las dos formas, como les quede más claro. Y pues de la otra especie que les quería platicar, saludos a Isaac, es esta que vemos aquí atrás, a ver si alcanza a ver mejor. Es que tenemos luz encontrada ahora. Esa es una especie también de las montañas del centro de México que se llama enciclia de nocaula. Voy a acercarme. Esta especie es probablemente una de las enciclias más llamativas y más representativas de México. Es endémica de nuestro país, solo crece en México, en, en las montañas asociadas al eje neovolcánico, ¿no? Desde sitios cercanos a Valle de Bravo, por ejemplo, en el Estado de México, y hasta el estado de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco. Y es impresionante esta especie porque prácticamente no hay dos flores iguales. El labelo siempre varía de una planta a otra. Las rayas del labelo, el color, puede ser muy variable, desde tonos muy oscuros hasta blanco en realidad, ¿no? Pero pues lo más común es más o menos este tono. Voy a acercar otro. Acá hay una que está un poco de un color más extremo, digamos. Es casi blanca. Es una forma albescens o delicata, podríamos llamarle así. Es un rosado muy pálido en los pétalos y en los sépalos. Y con estas manchas en el labelo, ¿no? Hola, Mauro. Es una planta que es fácil de cultivar, como decía, en el centro del país, pero no es nada fácil fuera de estos sitios de montaña. Pueden cultivar en macetas, macetas con muy buen drenaje, o en tablas de corteza, como esta, o en troncos. Había, esta es una planta que apenas nos regalaron. Vino de Oaxaca. Es nada más de un solo pseudobulbo. Y hecho un pseudobulbo y ya trae su inflorescencia, ¿no? Pero como ven, la pueden cultivar en un tronquito así, ¿no?
como prácticamente todas las orquídeas que cultivamos que son epífitas, nada de tierra, no importa que estén las raíces hacia afuera, no pasa nada, al contrario, es más fácil de cuidar. Y hay otra planta que está acá. Esta, si la ven, es una planta que parece mucho a la encicla de Nocabla. Nada más que esta tiene flores más pequeñas. Vamos a ponerlo de una forma comparativa con alguna otra. A ver, con esta de esta. Para poder tener las dos flores. Ahí está. Voy a hacer para que se vean más fácil las dos inflorescencias. Pueden verlas, ahí está, una al lado de la otra, y ven la diferencia en tamaño. Esta más pequeña normalmente llega a estar asociados con colores más oscuros. Si ven, el labelo tiene el color del labelo tiene un color más intenso. Y eso que esta planta, la de Nocaula que les estaba mostrando, tiene un colorido este, fuerte. Esta más pequeña probablemente ahorita está clasificada como una subespecie o variedad de Adenocaula, que se llama la variedad Kennedy. Pero como aparentemente existe una separación geográfica entre las dos formas, en realidad se debe considerar, probablemente se debería considerar más bien como una especie distinta. Entonces sería la Enciclia Kennedy. Algo que es característico de esta variedad o de esta especie, que, que casi no hace Enciclia de Nocaula, vamos a ver, es que no se alcanza a ver mucho aquí, es que el labelo suele tener esta separación, ¿no? Como en los lóbulos medios. Tiene estos como dientitos en la base del labelo, como que está partido, digamos. ¿Va? No todas las Kennedy lo hacen, pero es algo más o menos frecuente y hasta donde yo sé, las adenocaulas no lo hacen, ¿no? Tienen el labelo más bien entero. Entonces, eso podría ser una buena diferencia para, para diferenciar entre estas dos especies. Esta planta que está acá está sembrada en un tronquito, pero si no mal recuerdo es un tronco de tabebuya y ya está muy podrido. Entonces, cuando siembran plantas, traten de que la madera del tronco donde la vayan a sembrar sea un poco más resistente, porque este ya está completamente podrido. Y sobre todo, el problema es que la corteza se empieza a despegar y eso implica que ya necesitemos trasplantarla a, a, a un, a un tronco. Bueno, pues básicamente mi idea de hoy era hablarles sobre un poco sobre las condiciones de cultivo y de estas especies. Eh, pero pues si no tiene nada que hacer, podemos trasplantar esta planta y de mientras puedo ver si tienen alguna duda, alguna pregunta y con gusto
las contestamos. Estoy quitando el alambre que tiene y vamos a ver cómo va a salir. Vamos a estar. Entonces, como les decía, este tronco ya está echado a perder y es muy probable que a la hora que quitemos la planta, pues se venga con la corteza, ¿no? ¿Okay? Básicamente la planta, la raíz, está adherida a la corteza del árbol, del tronco, perdón, y este ya está completamente podrido. Entonces lo que podemos hacer, ya que estamos aquí, es cambiarla de medio. Este. Entonces por acá ya tenemos ya un tronquito. Es un poco más delgado que el que tenía, pero pues no es el que tenemos. Tenemos un poco de alambre galvanizado. Y pinzas. Recuerden, cuando compren alambre, que sea galvanizado. ¿Sí? El alambre que no es galvanizado se oxida y no les va a durar nada, ¿no? Cortamos un pedazo, no tiene que ser muy grande. Y pues traten de ponerle el alambre de la parte más gorda del tronco, así evita que se salga el alambre. Bueno, me pregunta Alan que si puedo hablar sobre el género Bletia y sobre el género Govenia. Pues, pues son, aunque son las dos, digamos, son orquídeas terrestres, en realidad son de grupos diferentes. Y pues ahora están brotando y quizá ahora que crezcan un poco más y si llegan a echar flores podemos hablar sobre esos dos grupos. Bueno, pues esta podemos pegarlo con todo y corteza, ¿no? Ya que tiene esa corteza, para evitar romperle las raíces. Entonces, pues ya así, ¿no? Con ese mismo cascarón lo podemos pegar y podemos usar este alambrito para amarrar la planta. En la casa de sombra, aquí tiene riego automatizado. Con el invernadero captamos agua de lluvia, esa la mandamos a una cisterna de 10.000 litros y con una bomba regresamos el agua hasta este sitio. Se ven ahí arriba están las mangueras y tienen estos como cuadritos ahí. Esos son micronebulizadores. Eso ayuda a que se pulverice el agua y ayuda a mantener la humedad. Es algo que es bastante recomendable
porque ayuda a ahorrar agua y pueden mantener una humedad alta en el invernadero. Me preguntan que si el óxido del alambre no daña a la orquídea. En general no, este, pero justamente el usar alambre galvanizado evita que se oxide. Entonces ese es un alambre que prácticamente no se oxida. Entonces no tienen ese problema de que tienen que se pueda contaminar con el óxido. Y sobre todo el problema de un alambre que no es galvanizado y que se empieza a oxidar es que se vuelve mucho más frágil y eventualmente se, se, se pudre, ¿no? Y se quiebra y se rompe. El que estamos usando, el tronco que estamos usando es palo dulce. Es una leguminosa del género Ensenhartia. Se llama Ensenhartia polystachya. Lamentablemente no es fácil de conseguir. Acá conseguimos unos cuantos y como ya son los que están cortados, pues son el que estoy usando hoy. Pero por ahí tengo un videito de cómo hacer troncos artificiales, ya sea con botellas de PET rellenas de Pepojal o con tubos de PVC y funcionan bastante bien y te ahorras pues un dineral y dejas, digamos, y no fastidiamos a la naturaleza. Aquí atrás de mí, vamos a ver si se alcanza a ver. Voy a mover la computadora. ¿Ven esto que está aquí? A ver, voy a quitar la... Este es un arbolito de PVC que hice hace ya mucho tiempo, ya tiene muchos años. Está, en este caso está recubierto de un texturizante, ahí se alcanzan a ver, ¿no? Se alcanza a ver el tubo. Tiene por acá unas enciclias en flor, unas laelias, es preciosa, ahí está, ¿no? Y esto está texturizado con un texturizante y tiene ahí unas perforaciones que están hechas con taladro y funciona bastante bien. Tiene, como les digo, ya tiene muchos años, yo creo que más de 10 y ha funcionado bastante bien. Saludos a Chilpancingo, a José Antonio. Bueno, entonces lo que hay que hacer es ponerle dos o tres hileras de alambre, de este alambre, ¿se acuerdan, no? Que es como el del pan. Pero puede ser, por ejemplo, el de teléfono, es muy bueno también. O si no consiguen, pues también alambre galvanizado, delgado, también funciona. Incluso cuando son plantas muy fuertes, muy grandes, es recomendable ponerle alambre galvanizado porque es mucho más rígido, ¿no? Este alambrito no es tan fuerte y para cuando son plantas grandes o que hacen palanca, como en este caso con la inflorescencia, pues es mejor ponerle un poco de este alambre para que la planta se quede más fuertemente sujeta. Hay que meter el alambre, pues buscando aquí, por ejemplo, entre los pseudobulbos. Tratar de que el alambre quede lo más en la base del pseudobulbo y no a la mitad del pseudobulbo, para que no apriete a la planta, para que no truene el pseudobulbo, ¿no? Algunas veces los pseudobulbos todavía engordan un poquito con la humedad, con el agua, o al revés, cuando se deshidratan por alguna situación, cuando se deshidrata el pseudobulbo, se afloja el alambre, ¿sí? Entonces traten de no poner el alambre
sobre el pseudobulbo, sino en la base, lo más pegado a la base, al rizoma, al tallo, donde están las raíces. Ahí está. Entonces, a la hora de apretar, traten como de jalar la pisa con el alambre y luego giran, ¿va? Y luego traten de doblar el alambre, ya que está, lo doblan para que no queden las rebabas hacia afuera, ¿no? Y eviten algún accidente. Entonces, pues esta ya quedó, ¿no? Básicamente, ¿se acuerdan? A Liz, también saludos a Guerrero. Ahí está. La colgamos tantito por aquí. Bueno, acá tenemos otra encicla de Nocaula. Esta la compré como si fuera alba, que venía de semilla. Esta las hizo Sandro Cusi en Río, en el vivero de Mascaltepec, de Río Verde. Y pues no salió blanca, sino de un color rosa muy clarito. Pero igual está genial que hayan producido esta especie desde semilla. Y bueno, al fin de cuentas este es un tono que no es fácil de encontrar en plantas en el campo. Y pues así también dejamos de fastidiar a las plantas del campo. Entonces esto está padre que haya plantas ya de este tamaño que han salido de semilla. Esta todavía está bien, aguanta un poco más aquí en este sitio. Y pues si no hay muchas más preguntas, lo dejamos hoy por aquí. Pues gracias por estar con nosotros un ratito. Pues cuídense mucho. Nos estaremos viendo en algún otro video desde el orquidiario de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Saludos, hasta luego.